Buen día para todos. ¿Cómo están? Me presento. Mi nombre es Camilo Gaviria y esta es mi actividad para el Foro de Contextualización Contable para la materia de Contabilización de Recursos para la Universidad Manuela Beltrán Virtual. ¿Qué nos dice el primer titular? El concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo. Desde la antigüedad hasta nuestros días se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Antes que nada me gustaría empezar con el contexto histórico para poder decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo con esa premisa. Empezamos en la prehistoria. Bueno, en la prehistoria pudimos ver cómo los primeros habitantes rayaban en las paredes para dejar una constancia del número de los animales que habían cazado o el número de herramientas que ellos poseían o tenían. Y también pudimos ver que las actividades comerciales que se empezaron a llevar a cabo eran trueques y empezaron a encontrarse con la necesidad de registrar los trueques. Entonces apareció la famosa tablilla de barro. Pasamos a la antigua Babilonia, donde tuvieron origen las primeras impresiones bancarias. Se recibían depósitos y ofrendas que eran realizadas por un grupo determinado de personas o instituciones. También tuvieron origen los intereses en las transacciones y desde ahí empezó a haber una persona que se encargaba de llevar todos los registros. Luego en la antigua Grecia nos pudimos dar cuenta que se crearon las primeras leyes contables. La primera ley es que empezaron a exigir que todo comerciante tenía la obligación de tener algún libro en donde se registraban sus transacciones. Es decir que pudimos encontrar los primeros libros contables. Pasamos a la civilización egipcia y ahí empezó a haber ya como una persona encargada de la contabilización, que eran los escribas. Los escribas registraban las operaciones contables tanto en lápidas como en paredes o ya en papiros. En esta época la actividad agrícola y comercial eran muy importantes, entonces era necesario tener una persona especializada en eso. De la civilización egipcia pasamos a la edad antigua. Entonces la antigua Roma. Alejandro Magno, pues ustedes ya lo conocen. Hubo un fuerte crecimiento comercial en esa época y empezó a haber un control estricto de las operaciones que se llevaban a cabo. El jefe de la familia solía registrar los ingresos en un libro cuyo nombre es adversaria y está dividido en dos partes. Acceptum, en donde se encontraban los ingresos, y expensum, donde se encontraban los gastos. Luego pasamos a la Edad Media. En la Edad Media pues hubo la creación de una moneda que con el objetivo de estabilizar la economía romana. Y en Italia, en la Edad Media, se empezó a volver un país muy importante para la contabilidad, ya que la profesión, ya empezaron a hablar de profesión y se tenía mucho prestigio a la persona que fuera contador. Y empezaron a haber nuevos métodos para llevar las transacciones, que es la famosa partida doble de la contabilidad. En la edad contemporánea, en la Revolución Francesa como tal, los contadores ya utilizaban el método de la partida doble que les comentaba y empezaron a existir conceptos básicos de la contabilidad. A partir del siglo XIX empezaron a haber modificaciones y poco a poco se fue institucionalizando lo que es la contabilidad. Se empezaron a crear principios y se empezaron a sofisticar los conceptos vinculados a esta disciplina, creando así unos nuevos. Ya en la Revolución Industrial, pues las industrias fabricaron las primeras máquinas contables que empezaron a facilitar el procesamiento de la información financiera. Y ya en el siglo XX, las instituciones y asociadas contables se unieron para crear las normas internacionales de la contabilidad o las NIC y pues hubo el nacimiento de las normas internacionales. Ahora bien, estoy en desacuerdo con esta premisa porque considero que la contabilidad ha ido cambiando para así lograr una mejor eficiencia, para empezar a analizar los resultados de una empresa de una manera transparente y firme.
Antes existían métodos clásicos de contabilidad, ahora tenemos unos métodos avanzados y eso hace parte de una evolución. Creo que no es posible que haya una evolución histórica sin tener cambios normativos. Gracias a la globalización y a los negocios internacionales, pues nos hemos dado cuenta que ahora existen las normas internacionales, cosa que no existían antes. Estas nacen de la necesidad de unificar unos criterios que permitan la cooperación de los estados financieros en todas las empresas alrededor del mundo. Y también pues mostrar la realidad de las empresas. Es necesario que haya cambios en el cuerpo normativo, sobre todo porque hay nuevas actividades que antes no existían y que empezaron a tener que regular. Y en conclusión, para acabar con esta premisa, creo que el concepto y la funcionalidad se han mantenido, pero sí ha habido cambios en la reglamentación. Ahora bien, el segundo titular dice: en la NIF encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia a partir del 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado porque promueven sus fines e intereses económicos. Por ende, promueven su uso e implementación en las naciones que están en vías de desarrollo. Para empezar, ¿qué son las NIC o las IAS en inglés? Las NIC son las normas internacionales de contabilidad o International Accounting Standard, que es un conjunto de pautas que regulan la información económica que se debe presentar en todos los estados financieros de las empresas para demostrar la situación real de una empresa. Y ahora, ¿qué son las NIF? Las NIF son unas medidas internacionales de contabilidad que determinan el procedimiento que deben seguir para tanto preparar y como presentar los estados financieros y toda la información relacionada con la contabilidad de las empresas. Bueno, yo con la premisa estoy en desacuerdo. Primero porque la globalización ha hecho que se deba estandarizar en un solo lineamiento todo para estandarizar la contabilidad y que se pueda, por ejemplo, si yo quiero invertir en una compañía, eso ha hecho que los estados sean presentados de la misma manera que yo los presento tanto aquí como en cualquier otro país para yo poder saber la situación real. Si bien es complicada la implementación de las normas en los países en vías de desarrollo por varias razones, por ejemplo, no sé, por la cultura de los países, por el crecimiento económico que puede ser mayor en unos países que en otros, y por otras razones, problemas tecnológicos, formación profesional, etc. Creo que es de gran ayuda y es necesaria para los países en vías de desarrollo. Tanto ya dije como para invertir, como para el crecimiento económico de las empresas como tal en los países de vías de desarrollo. Y estoy de acuerdo con cierta mitad, que en donde dice que los países desarrollados promueven el uso y la implementación en los países en vía de desarrollo. Para nadie es un secreto que los países en vías de desarrollo toman como guía y como ejemplo a los países que ya son desarrollados, por decirlo de alguna manera. Entonces sí estoy de acuerdo en que los países desarrollados promueven el uso y la implementación de las NIC y las NIF en los países en vía de desarrollo. Entonces por un lado estoy en desacuerdo, pero por el otro estoy de acuerdo. La tercera premisa, o la tercera titular, nos dice: en el marco conceptual de la información financiera del International Accounting Standard Board, o IASB, se contemplan unas características cualitativas que debe gozar la información financiera. Estas cualidades o características buscan generar más confianza entre los inversionistas y otros usuarios de la información financiera. Para hablar acerca de esto, quiero explicar un poco qué son las características cualitativas. Estas características son atributos que hacen útil la información suministrada en los estados financieros para toma de decisiones de los usuarios. Hay dos tipos de características fundamentales, de las características cualitativas, que son las características fundamentales y las de mejora. Las características fundamentales son las características que dan información útil para la toma de decisiones.
Dentro de estas están las cualitativas primarias, que son la confiabilidad, que también tiene cualitativas secundarias, como podemos ver en la gráfica, las de relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Entonces, sí, la confiabilidad, pues que sea veraz, la información que sea objetiva, que tenga la información suficiente, etc. Pues que relevancia, que tenga la información relevante, ¿no? Comprensibilidad, que la información, pues nos dice que la información debe ser clara y concisa, se debe suministrar información clave para los usuarios. Y la comparabilidad, pues las cifras deben ser comparables con otras anteriores o con otra empresa. Para esta premisa estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque con las normas internacionales lo que se busca es entregar información de una manera transparente para todos los usuarios, tanto para la gente que quiere invertir como la gente que sigue una empresa. Es importante que la información financiera permita a los diferentes usuarios evaluar la situación económica financiera de la empresa u organización, sobre todo en caso, como ya dije, de inversionistas o en el caso de tener la capacidad para, pues eso también le ayuda a la empresa a tener la capacidad para mantener y optimizar los recursos de los que se dispone. Y también para tomar decisiones dentro de la empresa, pues es necesario que la información sea lo más honesta y responsable posible. Por lo tanto, creo que deben tener las características descritas. En la cuarta premisa, ¿qué nos dice? Nos dice, el marco conceptual de las NIC o NIF presenta los lineamientos generales que alcance en que debe basarse los estándares de contabilidad e información financiera. No es una norma en sí, pero brinda los conceptos esenciales necesarios para comprender el nuevo lenguaje de los negocios. Entonces, un poco el marco conceptual. Y el marco conceptual define el objetivo de los estados financieros y las cualidades que deben tener para que sea útil y en verdad poder calcular la utilidad de los productos o servicios que se están entregando. En esto están incluidos los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, los costos, etc. ¿Por qué estoy de acuerdo con esto? Porque, primero, las NIC y NIF no son normas, son unos lineamientos que recomiendan y que deben seguir las empresas para tener todos un procedimiento estándar a nivel internacional. Y segundo, porque lo que se busca es que todos puedan entender los negocios. Hoy en día los negocios internacionales son tan importantes que es necesario tener unos lineamientos generales para pues que todos entiendan el mismo lenguaje de la contabilidad y que yo esté en China o esté en Colombia pueda entender la información de esa empresa, ya sea para invertir, para estar pendiente, lo que sea. Entonces creo que estoy de acuerdo con esa premisa. Para terminar, pues estas son las preguntas que les dejo a mis compañeros. ¿Se debe realizar un estudio de las normas contables del país antes de implementar las NIC y las NIF? Segundo, ¿cuáles cree usted que son las principales ventajas de la implementación de las NIF para la competitividad de las empresas a nivel internacional? Tercero, para usted, ¿la implementación de las NIC y las NIF pueden traer repercusiones negativas en la economía de los países? Y por último, ¿qué aspectos implementarían para mejorar la ejecución de las normas? Muchas gracias por la atención prestada y espero que hayan disfrutado. Aquí podemos encontrar la bibliografía. Gracias.